De Ferrari siempre se ha dicho que lo ponen todo para su cita de casa ante los tifosi. Sin embargo, aquella vez, en el año 1988, parecían contar ciertamente con ayuda divina y consiguieron un resultado que antes del fin de semana parecía imposible. Como se puede recordar, el año 1988 estaba marcado por la increíble superioridad de McLaren, que había ganado todas las carreras hasta ese fin de semana y que ganaría todas las que quedaban después, con Ayrton Senna y Alain Prost a los mandos del McLaren MP4/4, considerado por muchos el mejor auto de la historia. En la previa del Gran Premio de Italia de 1988 se respiraba un ambiente de tristeza en la primera edición que Enzo Ferrari ni siquiera de casa podía ver. Unos días antes, el presidente de la FIA, Gian Maria Balestre, fue a Módena con Piero Lardi Ferrari para presentar sus respetos ante la tumba de Il Commendatore, donde colocó un ramo de rosas rojas. Solo 3 puntos en favor del brasileño Ayrton Senna separaban el mundial a ambos compañeros de equipo de McLaren, y por parte de Ferrari los números eran muy distintos. En las anteriores 11 citas solo habían logrado 2 segundos puestos y 4 podios, con Michele Alboreto y Gerhard Berger al volante del F1 87. Sin embargo, en Monza ocurrió lo imprevisible. Era una Ferrari cuyo futuro se veía en muchas dudas, y un día antes de la carrera, Marco Piccinini anunció su marcha de la dirección deportiva de la escudería, tras 10 años, mientras se revelaban más cambios en el organigrama del equipo de Maranello. Por su parte, en McLaren, todo era una gran batalla. El sistema de puntuación de esa época hacía que solo se tuvieran en cuenta los mejores resultados de cada piloto, dejando a un lado los peores, y en eso Senna tenía ventaja con 7 victorias frente a 4. Por tanto, Prost tenía que ganar y de no hacerlo, se vería obligado a conquistar las 4 carreras que faltaban sin que Senna sumara en ella más de 6 puntos. En la clasificación el día sábado, Senna logró su 10ª pole position de la temporada, estableciendo un nuevo récord, con Prost detrás a 3 décimas y los Ferraris en segunda fila. En el warm-up del domingo por la mañana, bajo el sol, pero a temperaturas algo más bajas, Senna solo aventajó a Prost en 8 milésimas, pero el francés notaba mal su caja electrónica y su chasis, con el que sufría vibraciones. Por el lado de Ferrari, cuando salió de boxes para la formación de la parrilla, Gerhard Berger encendió las alarmas de los tifosi cuando se dio cuenta de que su motor Ferrari fallaba, pero en el box pudieron cambiarle las bujías y retomó el camino. La suerte o quién sabe qué estaba ese día del lado de Ferrari. En la salida Prost arrancó mejor que Senna, pero casi al instante el carioca recuperaría la primera plaza. Rápidamente Prost se tuvo que centrar más en defenderse de Berger que atacar a su compañero, aunque luego parecía recuperarse y los Ferrari, teniendo que gestionar combustible, se tenían que conformar con ver desde la distancia a los 2 líderes de McLaren. Pero justo cuando Prost parecía estar más cerca de Senna, su motor empezó a hacer un ruido extraño en la vuelta 30, perdiendo 9 segundos con el otro McLaren en ese giro, una distancia que 4 vueltas más tarde era de casi medio minuto. En la 35, Prost para en boxes y sus mecánicos comprueban el fallo del motor que obligaba al galo a abandonar, el primer KO del equipo en todo el año. En ese instante, Senna tenía 25 segundos de colchón sobre Berger y 36 sobre Alboreto, camino a asegurarse virtualmente el título si ganaba. De repente Senna tuvo que empezar a ahorrar combustible, mientras los ingenieros de Honda le aconsejaban que redujera la presión del sobrealimentador por temor a que su motor sufriera el mismo destino que el de Alain Prost. Por su parte, Gerhard Berger se iba acercando mientras Senna no lograba arreglar su contratiempo, ni siquiera siguiendo los consejos del muro de boxes. En la vuelta 47 ya había menos de 10 segundos entre ambos, mientras las gradas rugían empujando a los 2 autos rojos que iban a la casa del todopoderoso McLaren. Pero sin siquiera dejar a los fans italianos vivir el momento de un adelantamiento ganador, Senna abandonó cuando se tocó con el Williams de Jean-Louis Schlesser. Mientras lo doblaba, había ocurrido el milagro a apenas kilómetros de la meta.
En la vuelta 51, Alboreto había logrado pegarse a la saga de Berger, pero no intentó ninguna maniobra que pusiera en peligro el inesperado pero mágico doblete que Ferrari había logrado en su carrera de casa. Cuando los dos monoplazas con el cabalino negro sobre el fondo amarillo vieron la bandera a cuadros, el circuito estalló de júbilo y las banderas de Ferrari ondearon al viento antes de que empezara la clásica invasión de la pista en la recta principal. Es una pena que no viviera lo suficiente para experimentar una alegría así, dijo Michele Alboreto recordando a Enzo Ferrari. Por su parte, Berger lo definió como el mejor día de su vida y de su carrera, y también se lo dedicó a la memoria de Enzo. Mientras Prost mantenía vivas pero ya casi inexistentes sus opciones de título y Ron Dennis lamentaba no poder hacer pleno y ganar todas las carreras del año, en Ferrari celebraron por todo lo alto un triunfo y un doblete tan insospechados que se vieron como una señal del destino. Una victoria asombrosa, increíble e histórica para Ferrari, que confirmaba el futuro del equipo en el Campeonato del Mundo. Un doblete como homenaje al hombre que convirtió al cabalino rampante en una auténtica leyenda. Para el año 1989, Alboreto regresó a su otro equipo de sus amores, Tyrrell, con el que logró un sensacional tercer puesto en México, en el que fue su último podio en la Fórmula 1. Parecía que iba a tener una nueva juventud, cuando por incompatibilidades de patrocinio, Camel entraba a patrocinar a Tyrrell y Alboreto estaba con Marlboro. Tuvo que dejar el equipo y recaló en el paupérrimo La Rose Lamborghini, con el que iniciaría una serie de no cualificaciones que tendrían su continuidad en Narrow Footwork y en Lola Escudería Italia entre 1989 y 1993, no calificándose hasta en 20 ocasiones. Pero no todo fue malo esos años, ya que volvió a la senda de los puntos con el Arrow Footwork en 1992. Su carrera en Fórmula 1 acabó como para muchos empezó, con Minardi, dando muestras de su innegable clase al sumar puntos en un espléndido sexto lugar en Mónaco, donde destacan los héroes, equipo con el que se despidió de la Fórmula 1 a la conclusión de la temporada 1994. Tras dejar la Fórmula 1, Alboreto probó en el DTM con Alfa Romeo en 1985 y en la Indy en 1996 y 1997, categoría en la que disputó 5 carreras y en la que logró un podio. Así regresaría también a la Resistencia, donde ya estuvo en los años 80 compaginándola con la Fórmula 1 en el equipo Lancia de Cesare Fiorio, volviendo a la senda de los triunfos. Ganó las míticas 24 horas de Le Mans en 1997, junto a su ex compañero de ferrarista Stefan Johansson y al danés Tom Kristensen. Como curiosidad, ganó con un TWR Porsche Hoest, que nació como Jaguar y que tras mutar a Mazda acabó reconvertido años después a TWR Porsche. El chasis que usó, el 691, ya había ganado el año anterior, por tanto repitió, convirtiéndose en el cuarto auto que lograba 2 veces el triunfo en la mítica carrera francesa. Al año siguiente también con Porsche no pudo repetir la victoria y tuvo que abandonar. Para el año 1999 terminaría cuarto en Le Mans con el nuevo equipo Audi, equipo con el que acabó tercero al año siguiente y con el que lograría una victoria en el Petit Le Mans desde el año 2000 y otra en las 12 horas de Sebring de 2001, la última antes de su trágico accidente. Faltaban casi 2 meses para las 24 horas de Le Mans y el equipo oficial Audi había escogido la fecha del miércoles 25 de abril del 2001 para una prueba privada en el circuito Eurospeedway de Lausitz. La idea era testear un nuevo paquete aerodinámico y Michele Alboreto se puso al frente de ese ensayo. Voy a Alemania para una prueba con el Audi a la vista de Le Mans, probaremos una nueva aerodinámica, había dicho Alboreto el domingo tras el segundo puesto en los 1000 kilómetros de Monza. A las 16:30, con poco personal en la pista y a unos 300 metros de la curva sur del trazado alemán, el italiano de 44 años perdió el control de su Audi R8 a 320 km por hora. El auto se fue hacia la derecha e impactó contra el guardrail y terminó fuera de la pista. Si bien fue trasladado a un centro médico cercano, poco después se confirmó su fallecimiento.
Una semana después, Audi y Dekra, la compañía alemana responsable de efectuar las revisiones de los automóviles, publicaron los resultados de la investigación, que se determinó el accidente se originó por la rotura de un neumático. Según se constató, un objeto punzante fue recogido en la goma trasera izquierda y fue eso lo que causó un pinchazo lento que acabó descontrolando el vehículo. Cuando dejamos de ser compañeros de equipo, seguimos siendo muy buenos amigos. Quizás debería haberse retirado hace años, pero le resultaba imposible. Murió haciendo lo que más quería. Lo retrató Gerhard Berger. Resumiendo su carrera deportiva en la máxima categoría, disputó para los equipos Tyrrell, Ferrari, La Rose, Arrow Footwear, Italia y Minardi entre los años 1981 y 1994, con un total de 215 grandes premios, 5 victorias, 23 podios, 2 pole position y 5 vueltas rápidas.